revisando todas las horas de trabajo que ustedes pudieron hacer en este año que pasó, que nos encontró completamente en la virtualidad en la mayoría de los países. Vamos entonces a ver qué sucede con nuestros espacios, ¿no? Esta es una clase de ejemplo. Nosotros siempre que ingresamos a nuestro Classroom sabemos que tenemos nuestras aulas virtuales, ¿no? Nuestro Classroom. Ahora, ¿qué hacemos? Una de las opciones que tenemos es hacer clic en estos 3 puntitos que vemos acá. Lo vamos a ver más de cerca. Ahí está. Vamos a ver en esos 3 puntitos que tenemos esto de mover, copiar el vínculo de la invitación, editar, copiar, archivar y abandonar la clase, ¿no? Pero en este caso vamos a ver qué pasa y qué sucede cuando nosotros copiamos nuestro Classroom. Ese Classroom en el que tanto trabajamos, vamos a ver que una vez que lo copiamos, ¿sí? Ponemos otra vez el nombre de la clase, podemos ponerle el año también, la sección, el asunto, esto de ir renovando aquello que nosotros teníamos. No aparece todo publicado y eso es algo súper interesante, sino que una vez que nosotros lo copiamos, aparece en gris. Es decir, todo el material que nosotros fuimos incorporando, tanto la bibliografía, el material, aparece en borrador. Y esto nos facilita un montón porque si nosotros vamos renovando y tenemos el mismo nivel, hay cosas que podemos reutilizar y si no, directamente podemos copiar todo el curso e ir publicando aquellas tareas que nos interesan. Entonces, vamos a repasar, sabemos que si copiamos la clase, ¿qué sucede? Vamos a tener la oportunidad de ponerle un nombre nuevo para el año que vamos a estar trabajando y luego vamos a ver que una vez que copia, siempre tengan paciencia porque obviamente tarda unos segundos y luego va a aparecer todo copiado y en gris, ¿sí? Una vez que vemos que está todo en gris es porque está el borrador y a partir de eso aparece tanto el material como las instrucciones y la bibliografía también. Van a ver que les reutiliza todos las actividades y el material que ustedes fueron publicando, pero lo deja como borrador. Y a partir de eso, ustedes deciden qué van a publicar, ¿sí? Esto es cuando queremos reutilizar casi todo de nuestro curso. Y por ahí para los profes que tienen los mismos años, ¿no? Vamos a ver entonces qué pasa cuando archivamos nuestra clase, que es otra opción, ¿no? Termina ciclo lectivo y archivamos la clase. Generalmente esto archivar es como que lo deja en un depósito, lo dejo como medio escondido, lo deja inactivo. ¿Podemos reutilizar las clases que se archivan? Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando archivamos las clases? ¿Nos libera espacio? Que eso es algo que nos vuelve locos a todos y a la mayoría de los docentes. Esto de, ¿qué hacemos? ¿Pago espacio? ¿No pago espacio? Sabemos que Google lo cobra. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y si tenemos 10 cursos, si tenemos millones de archivos que nos acompañan en nuestro Drive. Bueno, archivar una clase no libera espacio. ¿Sí? No libera ese espacio. El espacio, la única manera de liberarlo es o pagamos el espacio que nos sirve por ahí también si utilizamos Google Fotos, como que, bueno, hacemos ahí un servicio entre nuestra vida personal y la educación, y si no también lo que podemos hacer es ir borrando aquel material por ahí que no necesitamos de nuestros estudiantes. Pero sepan que archivando las clases no liberan el espacio, ¿sí? Hay otras maneras como ir a la carpeta de Classroom y borrar aquello que nosotros no necesitamos para este año, o por ahí también los trabajos de nuestros alumnos, o ahí vamos a ir seleccionando aquello que a nosotros nos interesa reutilizar o tener de muestra de nuestros estudiantes, pero sepamos que archivando, copiando esa clase,
no va a ser que nos libere espacio en Drive, que es un problema muy común para todos los docentes que estuvimos utilizando Google Classroom el año pasado, y por ahí a aquellos que se atrevan a usar y puedan comenzar a utilizar Google Classroom este año, es algo que puede llegar a sucederles durante el año. ¿Sí? Es algo a tener en cuenta. Entonces, como bien hablamos, ¿sí? Vamos a ver que podemos reutilizar las clases, ¿sí? ¿De qué manera? Una es copiando nuestro Classroom directamente, que es lo que vimos al comienzo. Otra manera es esto de ir archivando y poder retomar desde ahí. Pero también, que es algo más interesante, que nosotros podemos reutilizar una actividad en específica. Es decir, si yo armo mi año, pero este año digo, no, voy a cambiar los proyectos, no voy a usar las mismas actividades, voy a ir por otro camino, esto que el docente siempre tiene, ¿no? Que quiere ir explorando otros rumbos, que quiere ir reutilizando algunas cosas, pero a la vez quiere ir explorando y uno va aprendiendo también, ¿no? De, bueno, a ver, esto me gustó, esto no, entonces esto lo voy sacando. Bueno, en ese caso, si queremos reutilizar solo las clases, vamos a ver que dentro del Classroom, ¿sí? Dentro del Classroom vamos a poder reutilizar las clases. Una vez que estamos en el tablón y vamos a crear la tarea, podemos reutilizar la publicación, aunque ese Classroom esté archivado, ¿sí? Nos va a aparecer todos los Classroom en los que hemos trabajado y podemos reutilizar nuestras publicaciones. Entonces, esta es una gran herramienta para nosotros poder retomar y reciclar aquello que nos dio tanto trabajo también durante la virtualidad. Sé que no todos siempre copian, porque lo ideal es ir adaptando también a los grupos que tenemos. Vamos a ir combinando aquello que ya hicimos con aquello nuevo. Entonces, una de estas opciones es poder reutilizar las clases. Vamos ahora a meternos de a poquito en el segundo eje, ¿cómo nos comunicamos, ¿no? La comunicación en la docencia es, creo que a nuestro entender y al del equipo, es una de las cosas más importantes en la educación digital, porque ya sea tanto trabajando sincrónicamente como asincrónicamente, el docente es reemplazado por esa agenda, por ese video, por esa instrucción que nosotros mandamos en la virtualidad. Pero cuando digo es reemplazado, no me refiero al docente, porque no nos tenemos que olvidar que nosotros somos quienes escribimos, seguimos siendo nosotros quienes estamos del otro lado. La computadora no nos reemplaza a nosotros, sino que la computadora es nuestro canal de comunicación. Y eso es lo primero y principal para poder establecer una buena comunicación. ¿A cuántos no les pasó que nuestros estudiantes estaban como los de la serie, si alguno la vio y la terminó de ver, esto de no encuentro material, ¿dónde busco la info? Pero dice unidad 1 y acá dice actividad, pero dijo que estaba en este libro y no lo encuentro, ¿no? Esto de estar completamente perdidos y no saber para dónde vamos. No saber, no encuentro, o las familias que por ahí nos quieren acompañar, quieren colaborar y tampoco encuentran el material. Bueno, esto es algo súper importante que tiene que ver con la comunicación. Poder comunicar a través de la virtualidad es no dar por sentado nada, ¿sí? Tenemos que ser lo más específicos que podamos en nuestra comunicación, ya sea en los mails, en la sincronicidad, ya sea en Classroom, ¿sí? Ya sea en el tablón de anuncios. Lo más importante es poder comunicar, ¿sí? Y no teman a ser repetitivos. Esto de ser repetitivo también nos ayuda bastante, ¿sí? A poder comunicar con tranquilidad.
Es decir, bueno, por ahí aquel que, por ejemplo, en el aula siempre teníamos esto de aquel que escuchó otra parte de la actividad, por ahí aquel que empezó con la actividad y pudo resolverla con un compañero, y nos vamos combinando así. Entonces, esto de encontrar la actividad, ¿sí?, va a ser que en un mundo lleno, en un classroom lleno de actividades, ¿sí?, podemos encontrar y podemos dar la guía correcta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuestra sugerencia desde Mavaro es que podamos escribir el título siempre con una fecha clara, con un contexto y un número de unidad, y se recomienda también el tema. Esta es una sugerencia, porque si nosotros, por ejemplo, ponemos solamente actividad 1, luego pasando el año, ¿sí?, vamos a tener un montón de actividades. Entonces, ese título se puede perder. Entonces, lo ideal es que podamos escribir el título en Classroom, ¿sí?, en Classroom lo más claros posibles. No tengamos miedo a poner de más. Siempre va a ayudar a que nosotros podamos encontrar, a que nuestros estudiantes se puedan ubicar en ese mundo lleno de actividades de manera concreta. Entonces, vamos a hacer ahora una actividad pequeña por chat, donde vamos a escribir el título, ¿sí?, y vamos a ver unas opciones y ustedes van a elegir cuál sería la más correcta, siempre teniendo en cuenta esta sugerencia, ¿no? La fecha, ¿a qué fecha pertenece la lección? ¿Por qué? Cuando trabajamos con Classroom vamos a ver que es muy parecido y dificulta mucho leer, ¿no? Dificulta mucho encontrar la actividad. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden ir revisando sus Classroom, como dice Javier, se pueden ir metiendo, a ver, corrigiendo, ir reflexionando sobre su práctica, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi Classroom? Porque justamente esto es Classroom para la didáctica. ¿Qué consejos podemos tener en organización y en comunicación con respecto a nuestro Classroom? Entonces, si nosotros estamos en el salón, lo primero que hacemos, ¿qué es? Escribir la fecha, ubicarlos en tiempo y espacio a nuestros alumnos, ¿no? Decir, bueno, hoy es lunes, es lo primero que hacemos cada vez que llegan. Bueno, lo mismo lo tenemos que hacer desde la virtualidad, poner una fecha. Esto va a ayudar a decir, bueno, el lunes, martes, no, yo falté el del martes, tengo que hacer el del viernes. Ayuda muchísimo. Así que vamos a ver ahora la actividad que tenemos. ¿Cuál de estos ejemplos puede ser el más claro a la hora de comunicar? Y podemos elegir entre la A, la B o la C. ¿Cuál es el que a ustedes les parecería el más claro a la hora de comunicar en Classroom? ¿Cuál sería el más efectivo? Vamos a ir leyéndolos por chat. Y otra cosa también, que a la hora de elegir estos títulos pusimos actividad 1, lección 2, unidad 2. Muchas veces pasa que en Classroom lo que hacemos es poner lección 1, actividad 3, unidad 4, ¿no? Parece un detalle mínimo, pero ese detalle ayuda a que encontremos, o le decimos lección a todos o le decimos actividad. Una palabra que cambiamos los puede hacer marear, ¿no? Y esto ya tiene que ver un poco con la neuroeducación. Entonces, en la práctica, ustedes pueden ir y revisar sus Classroom y decir, bueno, a ver, ¿cómo posteo la actividad? ¿Posteo con el nombre completo? ¿Posteo solamente con la actividad y países? ¿No? Y además, si estamos viendo un tema que se va a repetir o que vamos a tener diferentes actividades, está bueno también poner qué tipo de actividades, porque siempre ayuda a decir, bueno, algunos de los chicos tienen la memoria muy visual, entonces van a decir, me falta la infografía, me falta el mapa, no, tengo que hacer, entonces, a la hora de buscar, por ahí no se acuerdan dentro de qué actividades, de qué número.
Entonces van a tratar de buscar cuál es el mapa, cuál es la infografía. Entonces está bueno también poder agregarlo, ¿no? Poder decir, bueno, actividad 1, países limítrofes, infografía. Y ponemos la fecha, por ejemplo. Esto de la lección 2, podríamos cambiarlo a actividad 2 para seguir con un lineamiento. Países y qué tipo de actividad. En este caso podemos poner países limítrofes, mapa, marzo y la fecha de marzo, ¿sí? Cada docente lo va a integrar y lo va a ir cambiando de una manera distinta. Algunos, los que tienen una vez por semana, por supuesto, pueden poner lunes y la fecha. Lo vamos a ir cambiando de acuerdo a la cantidad de horas que tengamos. Vamos entonces a ver también algo que nos ayuda muchísimo a la hora de poder mostrar visualmente y de poder organizar visualmente nuestra aula virtual, es el uso de iconos, ¿sí? Entonces, el icono, yo acá pusimos caritas, pusimos algo más divertido, pero, muy bien, es la letra C, pero podemos utilizar los iconos que son por ahí un poquito de algún redondito de color, ¿no? O si estamos trabajando con mapas, poner de repente el mapa. Obviamente que si estamos trabajando con sujeto y predicado, y se nos va a hacer más difícil encontrar un icono de sujeto y predicado. Pero por ahí dividir nuestras actividades por color, ¿no? De agregarle algún tip, algún secretito, algo que ayude a identificar visualmente. Porque recuerden que nuestros estudiantes están trabajando con varios Classroom a la vez, y no es que agarran la carpeta y siguen con la carpeta, sino que tienen varias salas. Entonces, luego vamos a ver cómo los podemos agregar a nuestros nombres. Acá hay 2 sugerencias, que es utilizar Emojipedia, que es un diccionario de emoticones, y luego la tecla Windows más punto, o sea, aprietan las 2 al mismo tiempo, Windows y punto, y les va a aparecer un icono, si quieren lo pueden ir probando, les va a aparecer una pequeña ventana con un acceso directo a distintos iconos que pueden utilizar, ¿sí? Entonces, es importante que a la hora de poder contar o a la hora de etiquetar nuestras actividades, también podemos utilizar esta estrategia. Ahora, ¿qué pasa con las instrucciones? Cuando nosotros escribimos las instrucciones en Classroom, nosotros primero podemos poner el título y luego las instrucciones. Esto que les decía, no tenemos que dar por sentada la información, ¿sí? No demos por sentado que ellos saben en qué bibliografía buscar o en algo que ustedes tal vez lo dijeron por Classroom o lo dijeron en una llamada sincrónica, pero en las llamadas sincrónicas tengan en cuenta que nuestros estudiantes no están siempre del otro lado, es igualmente que en el aula, no están siempre del otro lado prestando el 100% de su atención, sino que nos pueden escuchar a medias. Entonces, es importante que a la hora de ellos encontrarse solos con la tarea, puedan volver y puedan entenderlo de forma clara, que ninguna información esté perdida en una llamada sincrónica, sino que estén en las instrucciones de nuestro Classroom. Esto es súper importante para poder recuperar a aquellos estudiantes que por ahí nos estaban prestando atención, nos estaban escuchando, pero en la casa, y más ahora que muchos todavía están del otro lado, ¿sí? Por ahí abrieron la puerta, por ahí le ladró el perro y justo se perdieron ese pedacito, ¿no? de instrucción para poder realizar o llevar a cabo la actividad. Entonces, es importante que en las instrucciones siempre agregamos toda la información que nosotros creemos importante, los enlaces necesarios, esto lo vamos a mostrar en la parte práctica, ser claros, agregar la fecha de entrega. La fecha de entrega la podemos agregar tanto escrita en la instrucción como en la herramienta de fecha de entrega. Ahora, con respecto a los enlaces, el enlace, ¿sí?, es algo que nosotros lo podemos
por ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo, si ustedes tienen que hacer muchos pasos para comprar, ¿no les pasa que lo piensan más? O sea, cuando queremos algo, queremos comprar algo, ¿no? Vamos y decimos, bueno, a ver, tengo que ir a la página y vuelvo. En cambio, si la tienda está ahí con uno, ¿sí? Con un solo clic, es más rápida la venta. Es seguro que ese producto se vende, porque tenemos menos espacio para pensarlo. Bueno, ¿a qué viene esta anécdota? A que en el aula esta estrategia de marketing en realidad funciona de la misma manera. Si el alumno necesita menos clics para acceder a la tarea, lo más probable es que se quede haciendo la tarea. Sabemos que el estudiante se frustra rápido, entonces es importante que el estudiante no se frustre buscando. A ver, el que no lo va a hacer, no lo va a hacer por más de que tenga el enlace ahí, pero sí tenemos muchos estudiantes que se frustran a la hora de buscar, a la hora de decir, bueno, a ver, esto estaba en la unidad 2, si nosotros le podemos agregar el enlace es mucho más práctico, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora. ¿Cómo agregamos el enlace a nuestro material? Por ejemplo, si ustedes quieren decir, bueno, tienen que mirar este video, es esta actividad con este cuestionario, y ustedes quieren poner el video, pueden poner el enlace desde YouTube, o si lo tienen dentro de un material, simplemente hacen clic acá, vamos a ampliarlo. Por ejemplo, estas serían mis tareas del Classroom, ¿no? El Classroom nivel 1, el que hicimos para ustedes. Un consejo es agregar los enlaces y los hipervínculos de la tarea. Es decir, si yo quiero que miren el video, cómo agregar profesores y alumnos a tu Classroom, voy a hacer clic en los 3 puntitos, me va a salir este cuadro de diálogo y voy a copiar el enlace. Con ese enlace, voy a copiar el enlace y ese es el enlace que voy a enviar a mis estudiantes, el que voy a agregar en una instrucción, en una agenda, y va a ser muy, muy interesante, ¿sí? Poder ver que ellos tienen a mano el material. Ustedes si utilizan un documento, lo pueden hacer con el documento, y si no, lo pueden hacer desde aquí, desde Classroom, o desde las instrucciones o el tablón de anuncios. O ese estudiante que está un poco perdido con qué tarea tiene que hacer o no y todavía no sabe manejar bien Classroom, directamente si el alumno está dentro del Classroom, le enviamos este enlace a la actividad que tiene que ir a trabajar. Entonces, volvemos. Es importante que en el caso de tener un enlace, ¿sí? O un hipervínculo de las tareas, podamos utilizarlo desde las tareas y en los 3 puntitos vamos a copiar el enlace. Ahora, ¿qué pasa con estos 3 puntitos? ¿Puedo copiar el enlace si la tarea no está publicada? No, eso es algo a tener en cuenta. Puedo copiar el enlace una vez que la tarea ya está publicada en nuestro Classroom. ¿Sí? Eso es algo que al momento de armar la agenda o se pone a último momento cuando ya está publicado o nos sirve para la posterioridad. En cambio, si es un material que nosotros ya tenemos publicado en nuestra bibliografía, podemos trabajarlo y podemos copiar el enlace para aquel video que necesitamos que trabajen esté directamente ahí. Ahora, ¿qué pasa con los anuncios en Classroom? La parte del tablón de clase o anuncios que nosotros vemos, que es parecido a un muro de Facebook, ¿sí? Es nuestro muro virtual de anuncios, no tiene que funcionar como una actividad, no puede funcionar como un depósito de archivos, ¿sí? No podemos publicar archivos con las tareas que nosotros queremos que hagan. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque no me hace una copia para cada alumno, porque no le permite al alumno un espacio de entrega, ¿sí? En Classroom tenemos esto de que podemos habilitar este espacio personal dentro de la tarea para que poder darle la retroalimentación, para que nuestros alumnos puedan cada uno dejar su tarea en un espacio determinado. Entonces, si nosotros publicamos el archivo en el tablón, no nos va a permitir hacer esto,
¿sí? Ellos van a ver, lo van a descargar, pero después el espacio de entrega no va a estar. Entonces es importante que el tablón de clase sea para anuncios. Podemos dejar los enlaces que hablamos recién, podemos publicar la agenda del día, es decir, la agenda, aquello que vamos a trabajar hoy. Y eso tiene que ver también con neuroeducación, es decir, que el alumno, bajar un poco la ansiedad del alumno, que al momento de ingresar en una clase tanto presencial, sincrónica como asincrónica, le digamos, este es el objetivo de hoy, esto es lo que nosotros podemos trabajar, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a hacer hoy y estas son las actividades. Sin develar toda la magia, porque siempre dejamos un factor sorpresa, pero siempre de a poquito decirles, bueno, esta es nuestra agenda del día. Hoy vamos a trabajar, vamos a leer un cómic, de qué por ahí no les decimos, pero agregamos las cosas que vamos a hacer y lo publicamos en el anuncio. Y para también, esto guía muchísimo, muchísimo a las familias. Decir, bueno, hoy, miércoles, vamos a trabajar con Classroom, vamos a aprender cómo organizar los temas, cómo organizar el tablón de anuncios, cómo dejar los hiperlaces. Entonces, ustedes ya van a saber qué es lo que hicimos al comienzo, ya van a saber a qué se van a enfrentar durante el resto de la hora, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces un poquito de la evaluación. La evaluación, y traemos esta frase, es no solo se mide resultados, sino que condiciona qué se enseña, cómo y muy especialmente qué aprenden los estudiantes y cómo lo hacen. Generalmente la evaluación el docente lo tiene como un instrumento solamente de medición, ¿no? Pero en realidad es una gran oportunidad de aprendizaje, tanto para el docente, para poder ver qué es lo que se tiene que trabajar, qué es lo que falta, qué es lo que se puede repasar, y para el estudiante también para saber dónde está parado, pero no como un instrumento de castigo, de bueno, te voy a evaluar y esos mitos que tenemos desde nuestra propia experiencia, sino para poder llevarla un poco más allá. Muy bien. Vamos a ver entonces, en este caso, ¿qué nos ofrece Classroom? Las rúbricas o las llamadas guías de evaluación, depende la traducción. Entonces, ¿cómo medimos lo que aprendemos? ¿Se mide? Nosotros, todos los docentes, trabajamos con criterios y los niveles de logro, ¿no? Cuando hablamos de rúbricas, es decir, ¿qué evaluamos? Si yo quiero que mis alumnos presenten un portafolio, ¿qué voy a medir de ese portafolio? ¿Qué voy a medir de esa presentación oral? ¿Qué voy a medir de ese trabajo práctico que los chicos están trabajando, de ese proyecto? Tenemos los criterios de desempeño, exactamente, los indicadores. Depende el autor, como dice Fernanda, depende el autor, tenemos distintas formas de decirlo. Entonces, tenemos los niveles de logro o los criterios de desempeño, que son nuestros indicadores, y los ítems, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un portafolio, la portada, el índice, el cuerpo, y podemos seguir. Entonces, vamos a ver que Classroom nos ofrece una gran guía de evaluación, ¿sí? Para poder trabajar en Classroom de manera cómoda y poder usar estos indicadores, ¿sí? De manera práctica y sencilla. Entonces, exactamente, podemos poner directamente los indicadores en Classroom. Vamos a ver entonces, ¿sí? Rúbricas sin puntuación. En este caso vamos a empezar a trabajar sin puntuación. Yo las tengo armada la tarea, en realidad es mi borrador, es como si fuese mi actividad, ¿sí? Pero lo interesante es ver que nosotros, en nuestras tareas, si yo, por ejemplo, ustedes sean nuestros estudiantes y trabajaríamos rúbricas, lo que hacemos es ir a guía de evaluación. Depende la traducción, a veces está como rúbricas y a veces como guía de evaluación, pero sepan que se encuentra debajo de temas. Otra cosa importante es que al comienzo, ni bien hacemos la tarea,
tarda unos segundos en quedarse en negro. Generalmente está en gris y después de unos segunditos se habilita para que lo podamos utilizar. Entonces, voy a abrir la guía de evaluación que yo ya tengo preprogramada y les voy a mostrar, y ahora lo vamos a hacer en vivo, les voy a mostrar qué posibilidad me ofrece, ¿no? Entonces, si yo tengo acá las rúbricas, en este caso le pusimos sin puntuación porque mis indicadores van a ser estos. De la portada va a ser mi primer criterio, ¿no? El primer criterio que yo voy a evaluar. Mis indicadores son insuficiente, notable, aprobado y sobresaliente. Ahora, esta es la descripción. ¿Qué pasa con el insuficiente? Y le faltan elementos. ¿Qué pasa con el notable? Falta algún elemento de portada. Yo le puedo agregar la descripción. Con eso no se preocupen, ustedes mismos lo van a ir editando y van a poder demostrar, van a poder agregar la descripción, ¿sí?, de ese indicador que ustedes están utilizando. Aquí van a ver que agregué un segundo criterio, que es el índice. Vuelvo a utilizar insuficiente, aprobado, notable o sobresaliente. Y agregarle una descripción para que el alumno, cuando reciba esa retroalimentación, la reciba de manera más clara. Bueno, a ver, ¿qué me faltó? Y yo sé que si en la portada me saqué un insuficiente, carece de 3 o más elementos. Bueno, me faltó agregar cosas, ¿no? Es como dar y nos ahorra mucho tiempo a nosotros y también otro beneficio y un gran beneficio es que a nuestros estudiantes les da una gran herramienta de retroalimentación. Ahora, este es un ejemplo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros siempre que tenemos esa guía de evaluación, vamos a ver que esto sería la parte de adentro de la guía. Ustedes cuando creen su propia rúbrica, y si quieren pueden ir chusmeando los que están con la compu, ¿sí? Pueden ir entonces a rúbricas, crear la rúbrica, y en este caso vamos a elegir o vamos a desactivar la opción de usar puntuaciones, ¿no? Entonces, al título del criterio es esto que dijimos de las categorías, es decir, portada, índice, cuerpo. Le puedo agregar todos los criterios que yo necesite. Si es una presentación oral, bueno, la exposición, el contenido, ¿no? Los criterios y los indicadores que yo voy a utilizar, los ítems. Entonces, para ver verticalmente, yo voy a agregar los ítems, ¿ven? Y yo abajo, a la izquierda, tengo añadir un criterio. Es decir, acá voy a ir eligiendo los criterios que voy a utilizar. Ahora, horizontalmente lo que voy a hacer es agregar para este criterio, en este caso el de portada, voy a agregar horizontalmente los niveles de logro. Es decir, cuánto alcanzó. Aprobado, notable, sobresaliente, insuficiente. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a agregar horizontalmente. Ahora, agregué otro índice, vuelvo a hacer lo mismo y puedo copiar y pegar. Y vamos a ver que nos da la posibilidad de ponerle título del nivel, es decir, el nivel de logro, que va a ser aprobado, notable, sobresaliente. Abajo la descripción. ¿Por qué es insuficiente? ¿Por qué es aprobado? ¿Por qué es notable? ¿Por qué es sobresaliente? Vamos a abrir uno nuevo, ¿no? Entonces, agrego el título del criterio, cuerpo, por ejemplo. Puedo describir el criterio, si yo quiero. Y luego aquí es esto que yo les había comentado de los niveles de logro. Entonces, nosotros acá vamos a ir agregando los niveles y su descripción. Vamos a ir agregando, ven que desde el más van a ir agregando los niveles. Estos niveles va a ser obviamente de acuerdo a los niveles que ustedes quieran incorporar, ¿sí? Y depende del nivel también, pero obviamente eso sí, las rúbricas y cómo lo arman va a depender de la materia, va a ser exclusivamente sus decisiones pedagógicas. Este es simplemente un ejemplo. Ahora, cuando hacemos los niveles para la derecha, esto de los niveles de logro, vamos a poder entonces ponerles la descripción y si yo quiero borrar alguno, lo puedo hacer
directamente desde los 3 puntitos. Esa magia de los 3 puntitos, ahí siempre se esconde otra función, siempre tenemos que meter mano porque se esconde alguna función nueva. Entonces, cuando tenemos los niveles de logro para la derecha, siempre vamos agregando los que nosotros necesitemos. Una vez que guardamos esta rúbrica, va a poder ser utilizada al momento de la corrección. Entonces, después en la corrección, nosotros lo que vamos a hacer es marcar la devolución que le queremos dar a un alumno. Y no tengo que estar escribiendo en el espacio, bueno, esto fue insuficiente porque te faltó esto, esto y esto. Lo podemos hacer, pero la rúbrica nos ayuda un montón y nos ahorra un montón de tiempo. Ahora, ¿puedo reutilizar la rúbrica? Por supuesto que sí. Y eso es una gran herramienta. Por ejemplo, ahí voy a eliminar esta que estábamos usando acá. Van a ver que a ustedes, cuando es la primera vez que ingresan, ¿sí?, les va a aparecer guía de evaluación. Entonces, abro la guía de evaluación, puedo crear una guía. Vamos a para que se vea bien. Ahí está. Entonces, voy a guía, puedo crear una guía de evaluación, reutilizar una guía o importar de hojas de cálculo. Es decir, si nosotros tenemos un archivo en las hojas de cálculo, son como el Excel de las herramientas de Google, y lo vamos a utilizar. ¿Cómo se devuelve al alumno? Cuando nosotros corregimos con Classroom, nos va a aparecer en el costadito como la rúbrica que estamos utilizando. Entonces, a partir de eso lo vamos marcando y el alumno la va a ver con la devolución de la tarea. Es igual a la calificación. Nada más que se agrega, van a ver ese pedacito de herramienta, ese detalle. Fíjense que nosotros creamos rúbricas con puntuación a editar. Entonces, esta es la rúbrica que nosotros seleccionamos, vamos a seleccionarla y nos va a aparecer otra vez la rúbrica que nosotros estuvimos trabajando. Entonces, una vez que lo pusimos, ponemos guardar, ¿sí? Y me va a aparecer, en este caso va a estar asignada a la tarea de una alumna, ¿sí? Pero la rúbrica ya va a estar asignada a la tarea. Lo vamos a ver que en la guía de evaluación va a estar acá, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepamos que es una herramienta que nos va a adelantar un montón de trabajo porque simplemente uno va seleccionando, ¿sí? Al momento de aplicar una retroalimentación, va seleccionando y va haciendo inclusive la cuenta. En este caso, fíjense que tenemos el 40. ¿Por qué? Porque esta es la rúbrica, le agregamos la puntuación, ¿no? O sea, con la puntuación. Entonces, fíjense que le asigné puntos a cada uno de los niveles de logro, es decir, 10, 7, 5, 1 y lo voy asignando. Esto me permite que me haga la cuenta solito. Es decir, yo no voy a tener que decir, bueno, a ver, en portada le voy a poner 10 puntos, en índice le voy a poner 20, de cuerpo le voy a poner 40 de contenido. ¿Por qué? Porque lo voy a ir marcando y me lo va a hacer solito y me lo va a llevar solito también a Classroom. Entonces, ¿cómo hacemos que tenga puntos? Yo lo edito, pero simplemente porque ya lo tenía prearmado para poder mostrárselos a ustedes y poder trabajar. Entonces, cuando tenemos las rúbricas, vemos que en usar puntuaciones, ¿sí? Lo podemos activar y desactivar, ¿sí? Entonces, también podemos elegir el orden de la puntuación, si es ascendente o descendente. Estas cosas nos van a ayudar a que nuestra rúbrica sea clara y fácil de leer. Y ellos la van a ver a la devolución en el momento en que uno les devuelva la tarea. Entonces, simplemente lo que hacemos es tomar la rúbrica, ¿sí? Y cuando la estamos creando, ponemos usar puntuaciones y allí voy a ir bajando un poquitito más. Y ven acá dice puntos, ¿no? Miren, yo lo que hacía al comienzo, la primera vez que agarré la rúbrica, le ponía todo los mismos puntos, ¿no? Como si fuese que los criterios no iban
horizontalmente en vez de verticalmente, ¿no? Decir, bueno, 3 para portada, 3 para índice, 3 para cuerpo, y no me permitía poner el mismo número. Y no, porque los niveles de logro son los que van horizontalmente. Por eso siempre tienen que tener el distinto puntaje, porque no va a ser lo mismo insuficiente y el otro nivel de logro insuficiente también y el 1. Si yo ya lo puse en la primera parte, ¿sí? Entonces recuerden siempre que los niveles de logro se hacen horizontalmente y no hagan como yo, y los criterios para abajo, ¿sí? Entonces siempre es una manera de poder directamente ir armando nuestra rúbrica. ¿Para qué nos sirve? En primaria o en secundaria muchas veces tenemos esto de, bueno, a ver cuánto me saqué, cuánto no, cómo me fue. Y esto de usar o no las puntuaciones nos sirve porque tal vez en primaria no tenemos calificación con números. O por ahí hay una tarea que no le queremos asignar una calificación con números. Entonces podemos poner lo que en Argentina, por ejemplo, usamos esto de bien, mal, o algunas, si hay profes de inglés, ponemos esto de, bueno, bien, excelente, muy bien, insuficiente, sin tener que agregar, bueno, te sacaste un 7. ¿No? Sino que tenga la retroalimentación, pero no con un número, sino con un criterio, con un nivel de logro. Diciendo, bueno, en esto te falta trabajar, con esto no, ¿sí? Entonces, los niveles de logro los vamos armando horizontalmente, ¿sí? Esto es algo muy interesante para hacer y recuerden que lo podemos reutilizar. ¿Se puede reutilizar dentro del Classroom? Sí, y desde afuera también. Es decir, que si yo armé una hermosa rúbrica para evaluar presentaciones orales, la puedo utilizar en cualquiera de mis cursos. Es completamente reutilizable y esto es algo súper interesante. Muy bien, entonces, vamos a repasar entonces cosas que aprendimos hoy. La organización, la comunicación, sí, esperen que les voy a poner. La organización, la comunicación y la evaluación, ¿sí? Son ejes que nosotros en este taller alentamos a que ustedes dentro de este espacio también y fuera puedan hacer una instancia de reflexión para lo que ustedes decidan hacer en sus aulas virtuales. La parte técnica siempre la vamos a ir aprendiendo y descubriendo, pero también es importante ver qué hacemos con esa parte técnica y cómo la enfrentamos y cómo lo relacionamos con la didáctica, ¿sí? Va a ser que nosotros tengamos unas clases efectivas, ¿sí? No es simplemente saber cómo armar un aula y cómo crear una clase y cómo armar una rúbrica, sino también integrarlo a nuestras prácticas docentes. Somos nosotros los que estamos del otro lado y quienes vamos a dominar esa herramienta, ¿sí? Y que siempre con mucha paciencia o no entre nuestros compañeros, pero somos los que vamos a ir avanzando sobre eso. Los invito ahora a decir algo que hayan aprendido hoy, algo que se llevan con respecto a cualquiera de los ejes, algo que se llevan ustedes hoy, algo que aprendieron hoy. Los invito a que lo publiquen en el chat, así los podemos ir leyendo. Así lo podemos ir comentando, ¿no? De algo que se llevaron hoy. Este fin de clase siempre que uno con nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, de todo lo que trabajamos hoy, ¿qué aprendí? Algo que se hayan llevado hoy. Si por ahí no sabían, habrá rúbricas, lo de los niveles de logro, esto de la importancia de los títulos, la importancia de la comunicación, ¿sí? Nos va a ahorrar mucho tiempo. Las rúbricas se las recomiendo que la pongan en práctica, siempre de manera tímida. Empezamos con 1, ¿sí? Y después de ahí vamos a ir expandiendo y nos vamos a ir animando, ¿sí? Pero siempre empezamos con 1, tranquilos, y luego nosotros vamos a ir ampliando todos nuestros conocimientos. Hay que ponerlo en práctica, sí, pero la verdad es que te ahorra mucho tiempo. Y si nosotros somos claros en los anuncios, nos va a ahorrar este tiempo de aquel alumno que no encuentra el material, de aquella familia que no encuentra, ¿sí? De poder guiarlos. Nos permite ahorrarnos mucho tiempo a nosotros.
Mientras tanto, los vamos leyendo y ahora voy a comentar que vamos a ir mostrando algunos de sus mensajes en la pantalla. Si alguno, por favor, tiene algún problema con que aparezca en la grabación su nombre y apellido, no hay problema, pero vamos a ir mostrando algunos mensajes. Mientras tanto, vamos a mostrarles que tenemos 2 microtalleres gratuitos más, que es planificar con TIC y el modelo TIPAC. Esto que hablábamos al comienzo de que trabajar con tecnología educativa no es solamente saber usar una herramienta, sino que hay una integración con la parte didáctica. Entonces, ese es el taller que vamos a brindar el martes próximo. Y luego, para geografía y turismo, con Jamboard, que es una herramienta Google que también podemos utilizar. Tal vez si no son profes de geografía y turismo, también se pueden sumar también, porque vamos a explorar estas herramientas. Y luego el equipo va a sí lanzar en febrero cursos y cápsulas sí aranceladas con Google Classroom desde cero, con material asincrónico y tutorías a demanda, y las cápsulas formativas que también tienen que ver con esto de la organización, interacción y evaluación, que son una serie de videos y explicaciones a través de nuestra plataforma virtual. Voy a ir mostrando, mientras muestro el gracias y nuestras redes sociales, vamos a ir mostrando algunos mensajes, por ejemplo el de Carmen. Rúbricas, muy bien, crearlas y modificarlas, exactamente, las pueden ir modificando con respecto a lo que ustedes quieran hacer. Vamos a mostrar también el de Irma, de esto de agregar los enlaces desde las tareas. ¿Sí? Recuerden que siempre es cuando la tarea está publicada, pero nos súper sirve cuando nosotros queremos decir, bueno, a ver, profe, ¿qué tarea me falta? No la encuentro, o qué material, ¿dónde tengo que buscar? Y puedo agregarle el enlace para que pueda acceder directo. Mientras menos pasos tenga que hacer, lo vemos en neuroeducación también, más rápido vamos a concretar la venta de esa resolución de actividad. Sí, vamos a ir llevando las metáforas, ¿sí? Los que ingresaron tarde lo pueden volver a ver, ¿sí? También la facilidad de las guías de evaluación. Las guías de evaluación nos va a ahorrar mucho tiempo de retroalimentación, que es lo que más nos consume como docentes al momento de trabajar en la virtualidad. Gracias a ustedes, ahí está. Esto es algo súper importante que nos comparte Patricia, que es la descripción de cada nota, para no estar explicando a cada uno lo que se sacó. Eso parte también de las rúbricas y también de las instrucciones, ¿no? Que las instrucciones son importantes para que tengamos menos consultas también. Por más de que a nosotros nos encante ayudar, también va a dejar tranquilo a ese alumno que por ahí agarró la compu un viernes a la noche cuando la familia le pudo brindar un dispositivo y se encuentra con las instrucciones solito. Entonces yo lo voy a ayudar. No siempre estamos nosotros al lado para poder contestarles enseguida. Entonces, si nosotros escribimos de una manera clara la instrucción, les va a dar autonomía a ellos también, y eso es algo muy, muy importante. G Suite es obligatorio, no es obligatorio G Suite, acá estoy respondiendo a alguna de las consultas. G Suite no es obligatorio, sí lo pueden solicitar, de acuerdo, si se meten en la página de G Suite, lo pueden solicitar, pero solo las escuelas privadas o públicas, pero tienen que presentar, lleva un proceso. Hay que solicitar, tiene que haber una administración de la consola, lleva algunos tips, pero pueden aplicarlo y pedirlo para las instituciones. Eso sí, ya sería de la parte de G Suite. Muy bien. Ahí está. Genial, muchísimas gracias. Recuerden que va a quedar ahí está, aprendí a optimizar mi tiempo, me encantó. Sí, las devoluciones formativas para los estudiantes. Es súper importante eso. Genial, nos ahorra mucho tiempo que en estos momentos nos ayuda un montón. La sumo a Vane para poder despedirlos. Vane, ahí está. Bueno, estamos. Estábamos leyendo
entre las devoluciones de cada uno de ustedes, tratando de responder algunas consultas y dudas. Pero bueno, creo que esto es un camino de aprendizaje. Las rúbricas es algo muy interesante, que nos ahorra tiempo. Se permite la claridad de la información o la claridad en la evaluación de los chicos o de los estudiantes. Y me parece muy interesante para que empiecen a explorar y a probar y a aprender con las rúbricas, que fue lo último que vimos. Sin dejar de lado, obviamente, todo lo que vimos antes con el tema de la comunicación y el manejo del espacio en el aula. Así que, bueno, siguen llegando los mensajes, yo ahora no los puedo leer, pero sí los vamos a leer después. Es interesantísimo poder intercambiar y leerlos y escucharlos y poder darnos